Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de webinar de SADEC y de EXO sobre estimulación fisiológica. Y vamos a tocar un tema que es bastante actual, bastante discutido y polémico en la actualidad, que es la estimulación fisiológica. La estimulación fisiológica y con la necesidad de la búsqueda de la sincronía eléctrica y para qué sirve y cuáles son las opciones actuales es el título de la reunión de hoy. Para esto, saben ustedes que desde que se tiende a abandonar la estimulación biventricular, porque ya muchísimos estudios han demostrado que no es tal vez lo más correcto para resincronizar. eh, entonces, estamos en la búsqueda de la estimulación fisiológica a través de aproximarnos al sistema His-Purkinje lo más posible. Para ellos existen diversas formas de estimular, que sea la rama izquierda, la estimulación del His, la estimulación del tracto de salida de la región paraniciana. En fin, vamos a tratar de hacer un panorama de este tipo de estimulación que busca y cómo saber que estamos haciendo una estimulación fisiológica. Para ello tenemos invitados muy importantes hoy para hablar de este tema. En primer lugar vamos a tener a la doctora Ana Paolucci, que nos va a hablar sobre conceptos generales de la estimulación fisiológica, cuándo usarla y si hay que usarla siempre en determinados casos, y cuáles son las ventajas y las limitaciones. Después el doctor Logarzo nos va a hablar sobre estimulación fisiológica, cómo saber que la estimulación no selectiva es fisiológica. Después, el círculo derecho, si es siempre fisiológico o no. Y finalmente vamos a tener una muy emotiva controversia de un tema muy actual que es la estimulación de la rama izquierda. Y tenemos dos expertísimos en la estimulación de la rama izquierda. El doctor Andrés de León y Ferrari, que trabaja en Brasil y que es proctor de estimulación de la rama izquierda y que nos va a hablar sobre se va a poner del lado del sí, que siempre hay que estimular la rama izquierda. Y un lugar difícil le hemos puesto a Sari, a Fabián, porque él también hace estimulación de la rama izquierda de forma muy importante, pero le hemos dicho que hable sobre que no siempre es necesaria la estimulación de la rama izquierda. Finalmente vamos a debatir cada uno de estos temas cuando terminen todas las charlas y tenemos un panel de expertos muy importantes. Está el doctor Gan López, saben que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, el doctor Luis Medesani, que es el actual presidente de la Sociedad de la SADEC, de la Sociedad Argentina de Fisiología Cardíaca, que estamos con la cúspide máxima. Tenemos al doctor Danilo Ortega, que es un poco el precursor de todo esto, del que vamos a hablar todo, que es de Syncromax y todo lo demás. Santa Cruz, que es usuario de Syncromax y se ha preocupado muchísimo por esto de la sincronía eléctrica, así que con todo gusto vamos a darle en primer lugar la entrada a la doctora Ana Paolucci, que nos va a hablar sobre conceptos generales de la estimulación fisiológica, cuándo usarla y cuáles son las limitaciones. Ana, todo tuyo. Bueno, ahí comparto pantalla. ¿Ven? Sí, tenés que Bien, compartir. Ahí está, perfecto. ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, como siempre. Y de los que les voy a hablar en primer lugar es sobre los conceptos generales de la estimulación fisiológica, cómo la definimos, cuándo usarla, qué tipos y ventajas tiene cada una de ellas, sin pisar el resto de los que van a exponer. Bueno, como conceptos generales, sabemos que la estimulación fisiológica surgió, espérenme que tengo que compartir acá, ahí va. Surgió a partir de la necesidad de evitar estos efectos deleterios que son bien conocidos de la estimulación convencional desde el ápex del ventrículo derecho, con lo cual una de las principales funciones es evitar desincronizar iatrogénicamente. A su vez, esto permitió encarar de alguna forma lo que es la estimulación fisiológica como una alternativa a la terapia de resincronización cardíaca, con lo cual las dos grandes funciones de esta estimulación fisiológica son evitar dañar y mejorar la función cardíaca. ¿Qué va? Desde los comienzos de la estimulación artificial, más o menos a partir de 1900, fueron múltiples los estudios que demuestran que existe una relación entre lo que es la actividad eléctrica y la mecánica. Fíjense que son numerosos los estudios que hablan de que la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho produce una activación anómala que termina deteriorando la función ventricular, por lo cual han surgido sitios alternativos.
Estos son algunos de los trabajos de nuestro equipo. El doctor Ortega en 1993 fue uno de los primeros en el país donde estimuló el sector del septum a nivel del His-Purkinje en pacientes con disfunción sinusal, y a partir de ahí fueron múltiples los estudios que fueron arrojando la evidencia de que existe un patrón de activación eléctrica anómala con la activación desde el ápex del ventrículo derecho, con la consecuente alteración mecánica de la función ventricular. Ahora, ¿por qué tantos años se han tardado para que se utilicen estos sitios alternativos? Y bueno, muchas veces creemos que nos costó mucho lo que es aceptar que esta estimulación desde el ápex del ventrículo derecho produce una activación anómala y por lo tanto una alteración de la función ventricular. Por otro lado, el concepto arraigado de que la seguridad de lo que es el implante a nivel del ápex es el sitio más seguro y por lo tanto nos ha costado desarraigar. Los operadores que han cambiado a lo largo de los años, desde cirujanos hasta cirujanos y electrofisiólogos en la actualidad. Las primeras técnicas de estimulación sabemos que han utilizado catéteres especiales y que aún hoy son altamente costosas, por lo cual la accesibilidad en muchos de los lugares del mundo es limitada. También hay una falta de unificación de criterios. Eso lo vamos a ver, sobre todo en toda esta charla, donde cada grupo tal vez ha tenido diferentes experiencias, por lo cual mantienen aún una diferencia de criterios en lo que es la estimulación fisiológica. Y otros, como que las técnicas inicialmente y aún en la actualidad son dificultosas, por lo cual es limitada para muchos operadores. Es así como han surgido estos sitios alternativos, y entre ellos podemos nombrar el tracto de salida del ventrículo derecho, con numerosa evidencia en la actualidad, lo que es la estimulación del His, la estimulación parisiana, septal o His no selectivo, muchas veces de difícil diferenciación, la actual estimulación de la rama izquierda y otras ondas de estimulación como el XT. Lo mismo pasó con la resincronización, con la terapia de resincronización convencional y las combinaciones diferentes como son el Hot TRT y el LOT TRC. Ahora bien, ¿cómo definimos a la estimulación fisiológica? Me pareció interesante nombrar este consenso del 2023, donde habla un poquito de estas definiciones, y que estrictamente habla que la estimulación fisiológica es la activación directa del sistema de conducción, y esto lo hace a través de la estimulación del His o de sus ramas principales. Ahora bien, a modo de abrir un poco el paraguas de todo esto, lo primero que habla es que tiene limitaciones, y esas limitaciones son que la valoración fluoroscópica habla de una posición anatómica que muchas veces puede ser imprecisa, que la morfología del QRS estimulado puede verse afectada, sabemos que son el gol estándar en el cual nosotros sabemos que está estimulando el sistema de conducción, y esto puede verse afectado, por ejemplo, por cicatrices a nivel del miocardio, que los potenciales del sistema de conducción no siempre se visualizan o a veces son muy dificultosos, y que los intervalos a veces son difíciles de medir o que están alterados por diferencias en las velocidades de conducción cuando el sistema His-Purkinje se encuentra enfermo. Lo mismo en las guías de 2023, pero en este caso, fíjense que no es de las guías de estimulación cardíaca en sí, sino que solamente lo nombra en las guías de estimulación en la insuficiencia cardíaca. Y esto lo habla, ya que está destinado a restaurar o a preservar la sincronía, por lo cual contribuimos a la contracción ventricular, limitada a los más grandes sectores, son el sector de septal profundo o caso en las guías europeas del 2021 sí hablan de otros sitios de estimulación, sitios alternativos como el tracto de salida del ventrículo derecho, nos cuentan de que la evidencia actual de la estimulación desde el septum versus el ápex del ventrículo derecho. Sin embargo, en el 2021 ya teníamos la suficiente evidencia de que la estimulación desde el septum ventricular era más beneficiosa comparada con la del ápex del ventrículo derecho. Y sin embargo, desde el septum versus la estimulación del ápex del ventrículo derecho. ¿Qué nos dicen de la estimulación del His? No quiero pisar el resto de los que van a hablar en esta charla, pero sabemos que utiliza técnicas de catéteres y vainas especiales que son colocados a nivel del His
con la consecuente estimulación fisiológica. ¿Qué nos recomiendan las guías de todo esto? Bueno, solamente en las guías de estimulación, esta es la guía europea del 2021, nos habla de que puede ser una opción a la terapia de resincronización cardíaca cuando esta no es posible o cuando no hay respuesta con una indicación de clase 2A, nivel de evidencia B. Y también nos habla de la necesidad de un catéter de backup cuando sabemos que es muy frecuente los desplazamientos de la estimulación del GIS. Entonces, es escasa la evidencia que tenemos hasta ese entonces, o en realidad similar a la que es la estimulación del septum, sin embargo, no la recomiendan con el mismo peso con la que recomiendan la estimulación del septum. ¿Qué nos dicen las últimas guías de insuficiencia cardíaca en cuanto a la estimulación fisiológica? Bueno, ¿por qué las engloban dentro de este grupo? Porque consideran que los pacientes que pueden ser sometidos a un implante o marcapasos, cuando se predice que tengan una estimulación cercana al 20 al 40%, pueden ser potencialmente un riesgo para inducir la miocardiopatía inducida por estimulación. Esto en pacientes con insuficiencia, con función conservada. Ahora, cuando tienen un deterioro de la función entre el 35 al 50%, podemos englobarlos dentro de la necesidad de estimulación fisiológica cuando predecimos una estimulación cercana entre el 20 al 40%. Y estas son las recomendaciones que nos dan en estas guías de insuficiencia cardíaca que no están incluidas en las últimas guías de estimulación cardíaca. Sin embargo, es muy difícil predecir en nuestros pacientes cuánto van a ser estimulados, por lo cual podemos englobar a que todos los pacientes pueden llegar a ser potenciales tener una potencial necesidad de estimulación fisiológica. Fíjense lo que es la estimulación de la rama izquierda. ¿Por qué les puse esto? Porque es la estimulación que se produce directamente en la rama izquierda a nivel predivisional. No quiero hablar mucho de esto, ya que van a hablar en largo y tendido a lo largo de todo este webinar, pero quería así aclararles que otra vez hablamos de que hay un área de la rama izquierda, que es muy difícil estimular directamente la rama izquierda, ya que fíjense, estas son solo algunas de las posibilidades de anatomía dificultosa o diversa que puede presentar la rama izquierda, por lo cual ubicar una rama izquierda a nivel predivisional es muy dificultoso. Esto me pareció muy importante aclararles. Este es un consenso de estimulación fisiológica europeo del 2023. Siempre hablamos de lo que es la necesidad de estudios randomizados, multicéntricos, y en este caso las recomendaciones lo hacen con muy bajo peso. Fíjense que son todas u opinión de expertos u observacionales, con lo cual las guías tal vez en este momento aún siguen siendo insuficientes en cuanto a las recomendaciones para la estimulación fisiológica. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, nuestro grupo saben que desde hace muchos años han realizado lo que es la estimulación septal, vieron uno de los primeros trabajos del 90, realizado por Ortega, donde estimulaba el septum, y a lo largo de los años se ha perfeccionado esta técnica, que es lo que va a hablar ahora Emilio en la próxima charla, que es lo que es la estimulación a nivel parisiano, guiado por el método Syncromax con catéteres especiales. Entonces, como conclusiones mínimas de esta charla, dimos respuesta a qué es la estimulación fisiológica, que estrictamente en la bibliografía actual, qué tipos conocemos, cuándo usarla a nuestro entender siempre, ya que consideramos que cualquier tipo de estimulación iatrogénica desde el ápex del ventrículo derecho está ampliamente demostrado que produce un efecto deleterio en pacientes con función conservada aún con función no conservada. La evidencia nos respalda actualmente, bueno, las guías son aún muy disruptivas, porque no avalan con una fehaciencia, con fehaciencia, perdón, lo que es la estimulación, por ejemplo, fisiológica de la rama izquierda y del GIS, siendo actualmente las recomendaciones basadas en opiniones de expertos u en estudios observacionales. ¿Qué ventajas vemos, y esto para terminar, entre cada uno de estos métodos? Fíjense que acá yo les hice un cuadro comparativo con las limitaciones y las ventajas de cada uno de los sitios de estimulación fisiológica. A la izquierda podemos ver lo que es la estimulación del GIS, en el medio nuestra técnica de estimulación parisiana guiada por el método Syncromax, y en la derecha lo que es la estimulación de la rama izquierda.
Sabemos que la técnica de la estimulación, tanto del GIS como en la rama izquierda, si bien acá tenemos grandes expertos, aún tiene una curva de aprendizaje muy alta, ya que necesita un mayor número de procedimientos como para que el grupo presente una gran experiencia. El costo es elevado, tanto lo que es la estimulación de la rama izquierda como el GIS, ya que necesitan vainas y catéteres especiales, no así con la técnica de estimulación parisiana, en la cual se utilizan catéteres convencionales de unificación activa y son guiados por el método de Syncromax. En lo que es desplazamiento, sabemos de la alta tasa de desplazamiento, sobre todo en las primeras pruebas, en lo que es la estimulación del GIS, la tasa de desplazamientos a nivel de la estimulación parisiana es dentro de también en la rama izquierda. Los umbrales sabemos que son mucho más elevados en lo que es la estimulación del GIS, por lo cual llega un agotamiento precoz de la batería, no así en el resto de las técnicas. El sobresensado auricular como una complicación frecuente, que es muy difícil de programar en lo que es la estimulación del GIS, por la ubicación del catéter. El requerimiento de un catéter de backup en el ápex del ventrículo derecho, en lo que es la estimulación del GIS, no así en el resto de las técnicas. La necesidad de colocar un GIS para poder guiarnos en el implante en lo que es la estimulación isiana. El tiempo de radioscopía es convencional en lo que es la estimulación parisiana. Las perforaciones son frecuentes en lo que es la estimulación del rama izquierda y las lesiones coronarias, que después por ahí el doctor Ferrari nos puede mostrar en lo que es la controversia. La posibilidad de producir un bloqueo distal no está presente en lo que es la estimulación parisiana. El sensado de la onda R es mucho menor, también otra dificultad para la programación en lo que es la estimulación del GIS. La posibilidad de utilizar la misma técnica con un CDI, saben que nosotros colocamos el CDI a nivel parisiano con los mismos catéteres y no tenemos desplazamientos y tienen la misma técnica sin necesidad de costos elevados. La extracción aún continúa siendo controversial o todavía insuficiente la evidencia como para saber cómo va a ser la extracción de los catéteres en lo que es el implante de los catéteres en la rama izquierda, y la corrección de bloqueos proximales que sí es posible con la estimulación a nivel parisiano. Con lo cual, podemos concluir que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que la estimulación fisiológica, si bien de libro lo ideal es colocarlo lo más parecido a lo fisiológico posible, pero no siempre, sabiendo todas estas limitaciones y complicaciones que pueden presentarse, es lo mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a seguir a la siguiente exposición. Después vamos a hacer una participación general de todos los panelistas. La siguiente, entonces, presentación es la de la doctora Emilio Logarzo y nos va a hablar de cómo determinar si la estimulación no selectiva es fisiológica. Emilio, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bien. Bueno, me tocó dar este tema que la verdad que es bastante interesante y voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque es un tema muy controversial, por decirlo, ¿sí? Lo primero que me gustaría hacer es definir qué es lo que se considera estimulación fisiológica. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que vamos a hablar más adelante. Según la última guía que se publicó en septiembre de este año, del año pasado, se define como estimulación fisiológica a cualquier forma de estimulación cardíaca destinada a restaurar o preservar la sincronía ventricular y que se puede lograr utilizando estimulación del sistema de conducción, ya sea intrínseco a través de la terapia de resincronización. Es decir, que es una definición muy amplia. ¿Por qué? Porque en esta definición tendrían lugar todos los tipos de estimulación. Es decir, si yo logro capturar el sistema de conducción con una estimulación de ápex del ventrículo derecho y evitar una insuficiencia cardíaca, estaría realizando una estimulación fisiológica. Pero en el sentido común, uno tiende a pensar de que no lo es. ¿Por qué? Porque la estimulación del ápex del ventrículo derecho se lleva a una dirección opuesta a lo que es la estimulación
normal del corazón, que es de base a punta y no de punta a base. También aparecería también la estimulación del septum o la del tracto de salida, o incluso también la de la rama izquierda. Es decir, es una definición bastante amplia con una interpretación bastante difícil de manejar. Esta diapositiva me gusta porque es una diapositiva que nos muestra cómo fue la evolución de la estimulación fisiológica. En una parte inicial nosotros teníamos la estimulación septal. Esta estimulación no resultó beneficiosa, por lo que básicamente porque no había parámetros para medir de qué manera realizábamos esta estimulación, sino que se colocaba el catéter en cualquier posición en forma ciega. Posteriormente apareció la estimulación selectiva de las de His con la aparición de los catéteres de fijación activa, pero como comentó Analía, esta técnica tiene muchísimos problemas relacionados a la parte técnica y en el seguimiento, por lo que posteriormente empezamos a hablar de lo que es la estimulación no selectiva de las de His, también con algunos problemas que no tuvo mucha relevancia por la dificultad de la técnica y las complicaciones que generaban a largo plazo. A partir de una falla en la estimulación de las de His, sale lo que es la estimulación de la rama izquierda, y a partir de ahí empezaron a aparecer diferentes modalidades de estimulación que se la llama estimulación fisiológica, como el LOT-CRT, el HOT-CRT, y posiblemente, seguramente va a salir alguna otra más. En nuestro caso, nosotros no hicimos todo este camino, sino que siempre tuvimos la misma técnica, la misma forma de hacer la estimulación, y no la cambiamos en los últimos 13 años. La verdad que tuvimos muy buenos resultados. Y esta es una diapositiva viejísima que todavía tiene valor. ¿Por qué? Porque hace muchos años que vengo diciendo que la estimulación no selectiva es la mejor forma de estimulación. Al principio mucha gente no le gustaba mucho este tipo de estimulación, y con el paso del tiempo se dieron cuenta que la estimulación no selectiva es la más segura y la más eficiente de todas. Existen dos tipos de estimulación: la estimulación selectiva, que es aplicar un estímulo eléctrico sobre una fibra de conducción, en general en las de His, y a partir de ahí la velocidad de conducción aumenta. Y la estimulación no selectiva es aplicar un estímulo en la zona cercana al sistema de conducción, de tal manera que esa estimulación eléctrica aborda el sistema de conducción especializado, y a partir de ahí la velocidad de conducción se prolonga y progresa a través del sistema de conducción normal del corazón. Pero cuando uno tiende a pensar en estimulación fisiológica, tiene la tendencia a tener un poco de sentido común. ¿Qué es estimulación? ¿Qué es lo que definiríamos como estimulación fisiológica? Es aplicar un estímulo y hacerlo correr a través del sistema de conducción normal del corazón, por donde habitualmente pasa el sistema de conducción. O sea, técnicamente, estimular fisiológicamente el corazón sería estimular el haz de His. Pero como sabemos, esta técnica es muy compleja, tiene muchísimos problemas, ya se probó, y tiene muchísimos problemas, tanto en lo técnico como en el seguimiento de los pacientes en la evolución a largo plazo. Por eso se abandonó en el último tiempo. Pero estimular el sistema de conducción también en cualquier porción de su sistema, de todas las ramas del sistema de conducción, es estimular fisiológicamente al corazón. O sea, es lo mismo abordar una M-rama anterior que una M-rama posterior, o abordar la rama derecha. O sea, planteo situaciones porque la estimulación y la captura del sistema de conducción es parte de lo que es la definición de la estimulación fisiológica. Y esa captura del sistema de conducción no debe realizarse en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo capturar el sistema de conducción en una porción inicial que capturarlo en la porción distal, porque la estimulación, a pesar de estar dentro del sistema de conducción, va a ir por lugares diferentes, y eléctricamente va a generar algún disturbio, alguna alteración, que eso va a tener posteriormente una repercusión mecánica. Es decir, el problema está en tratar de estimular fisiológicamente, capturar el sistema de conducción sin generar ningún tipo de daño.
¿Qué herramientas tenemos en la actualidad para evaluar la captura ventricular? Según las últimas guías, podemos evaluar la captura ventricular a través de un electrocardiograma de 12 derivaciones y de un polígrafo de electrofisiología a través de las mediciones, intracardíacas de los potenciales cardíacos. La estimulación selectiva es la forma más fácil de evaluar la captura ventricular y lo podemos visualizar a través del electrocardiograma de 12 derivaciones, porque el electro es exactamente igual al electrocardiograma basal. Pero cuando uno realiza una estimulación no selectiva, tenemos esta onda inicial que resulta de la captura de las células musculares a nivel miocárdico cercano a lo que es el sistema de conducción, y posteriormente, una vez que el sistema aborda las fibras especializadas de conducción, la velocidad de conducción aumenta bruscamente y obtenemos un QRS que es un poco más ancho, pero que es similar a lo que es el sistema el latido de conducción normal del electrocardiograma. Y eso lo vemos a través de ese ensanchamiento. Es decir, tener ensanchado el QRS no significa que no estamos ingresando dentro del sistema de conducción. De hecho, la primera porción resulta de lo que es la activación de las fibras musculares cercanas a lo que son las fibras de conducción especializadas. Y esto apareció por primera vez en lo que fue la estimulación de la rama izquierda como parte de lo que fue la estimulación, de lo que es estimulación fisiológica en la actualidad. A partir de este artículo que lo nombran como que tuvieron una falla en la colocación de un haz de His, de una estimulación de His, y a partir de ahí pudieron capturar la rama izquierda y establecieron como criterios iniciales la aparición de un bloqueo de rama izquierda o de un pseudo bloqueo de rama izquierda y un cambio de eje de activación en lo que era el QRS en ese momento. Posteriormente, como ustedes saben, apareció el estudio MELOS. El estudio MELOS empezó a tener un auge muy importante en la estimulación de la rama izquierda y se dieron cuenta que estimular la rama izquierda en su porción troncal, en su porción inicial, solamente se podía lograr en el 9% de los pacientes. Es decir, de cada 10 pacientes, un paciente se podía estimular el tronco de la rama izquierda. Y eso habla de lo difícil que es la técnica y de lo difícil que es obtener la captura total del sistema de conducción. Mientras que la mayoría de los pacientes, casi un 70%, se lo podía capturar en la zona intermedia, o sea, en alguno de los ramos de la rama izquierda. Eso nos habla de lo difícil que es obtener una captura del sistema de conducción, sobre todo de la rama izquierda. Es por eso que esta definición de lo que fue estimulación de la rama izquierda cambió a partir de esto a lo que es la estimulación del área de la rama izquierda, lo que lo transforma en un método mucho más difícil de entender y mucho más inespecífico, porque nos está diciendo que tenemos que evaluar, estimular una zona que es bastante grande, bastante inespecífica, y no tenemos parámetros muy específicos para hacerlo. No existe un patrón. De hecho, cuando ustedes ven el último consenso, habla de que hay que pasar por todas estas partes, de todos estos criterios para poder obtener una captura del sistema de conducción, lo cual son parámetros bastante complejos de hacer, bastante inespecíficos en algunos casos, y que a la vez resultan muy aleatorios y también dependiendo mucho de la persona que lo está viendo. Por lo tanto, es una técnica bastante difícil de realizar o de obtener con, por supuesto, como comentó Analía, una alta tasa de complicaciones informadas por las mismas personas que recomendaban la técnica. Y en la última guía se establecieron todos estos criterios de captura de rama izquierda para evaluar que una estimulación de la rama izquierda era adecuada. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos un poquito más allá y tratamos de hacerlo un poquito más simple? Es por eso que nosotros proponemos que podemos evaluar la captura del sistema de conducción a través de lo que es la evaluación no invasiva a través de un método de Synchromax, de una forma fácil y de una forma simple y rápida. Y eso lo podemos lograr a partir de un estudio que realizó el doctor de Zuluaga y el doctor Ferrari,
en base a lo que es un modelo del Wolff-Parkinson-White. Como sabemos, el QRS de Wolff-Parkinson-White, la primera parte, está generada por la estimulación o la activación del ventrículo tanto por las fibras normales del sistema de conducción como por la fibra accesoria. Mientras que la porción distal ya está activado todo el sistema de conducción, en forma homogénea de todo el corazón. De tal manera que nosotros, al realizar una ablación, en este caso al realizar la ablación de esa vía accesoria, se pierde la porción inicial, pero la porción distal se conserva. Esta distancia entre el pico del QRS y el final del QRS es la misma, mientras que lo que desaparece es la porción inicial. Esta porción final resulta de lo que es la activación de lo que es el sistema de conducción normal del corazón. Y eso ellos lo evaluaron en más de 100 pacientes comparando el modelo de la fibra de la vía accesoria en diferentes posiciones de estimulación, estimulando la región parisiana, una región septal, medio septal en forma ciega, y por supuesto la estimulación apical. Vieron que la estimulación parisiana, en relación a lo que era la estimulación, el ritmo propio del corazón, si bien ensanchaba un poco el QRS y las curvas de sincronía, la porción final de esta distancia entre el pico máximo del QRS y el final del QRS se mantenía fija. Y eso nos hablaba de que esta porción inicial resulta de la activación muscular cercana a lo que es el sistema de conducción, y una vez que esa activación eléctrica ingresa al sistema de conducción especializado, esa velocidad aumenta y captura el sistema de conducción de una forma efectiva. No observando esta misma situación cuando, por ejemplo, la estimulación es a nivel del ápex de ventrículo derecho, en donde esta distancia entre la máxima deflexión de esta curva del QRS y el final de ese QRS se prolonga básicamente porque es una estimulación que va desde la punta hacia la base y no respeta lo que son las vías normales de estimulación. Y de la misma manera pasó con lo que es la estimulación septal media ciegas. Esa distancia que se mide desde la porción máxima de la deflexión del QRS hasta la porción distal del QRS, la porción final, era mucho mayor a la que se obtenía en relación a lo que es el QRS normal. Y esto también es algo muy llamativo. Cuando se evaluó en pacientes que tenían trastornos de conducción previo, esa distancia que en el trastorno de conducción era prolongada, al realizar la estimulación parisiana, esa distancia se normalizaba. Es decir, se lograba reclutar fibras que el bloqueo de rama no lo podía hacer en su forma basal, pero al estimular la región parisiana, esa captura del sistema de conducción era mucho mejor que la que se obtenía al realizar otro tipo de estimulación. Esta característica nosotros ya la habíamos visto, pero de otra forma, en estudios previos que habíamos hecho en donde evaluábamos la corrección de los trastornos de conducción en diferentes trastornos de conducción utilizando la estimulación parisiana, y pudimos ver que, si ustedes se dan cuenta, se puede lograr corregir un bloqueo de rama derecha, se puede lograr corregir un trastorno de conducción de rama derecha, un hemibloqueo anterior izquierdo, y también podemos incluso hasta mejorar la conducción en un paciente con un bloqueo de rama izquierda previo. Por lo tanto, como para terminar esta charla, desde mi punto de vista, la captura del sistema de conducción es importante. Sí, es importante abordar el sistema de conducción para tratar de lograr una estimulación lo más fisiológica posible, pero debemos establecer herramientas que nos permitan evaluar el sistema de conducción y la captura del sistema de conducción de una manera fácil y rápida. Recuerden que nosotros estamos tratando de establecer una forma de estimulación que competimos contra, por ejemplo, lo que es la terapia de resincronización o la estimulación en APEX. O sea que tenemos que tener una técnica que nos permita hacer una estimulación efectiva y rápida y tan segura como los otros dos tipos de estimulación. Dónde debemos estimular también es muy importante. No podemos quedarnos con la idea de que con el solo hecho de capturar el sistema de conducción ya estamos haciendo una estimulación fisiológica. Es importante el lugar
donde se estimula y tener la herramienta para hacerlo. De todas formas, como yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, para mí siempre la estimulación no selectiva siempre fue la mejor forma de estimulación, y por seguridad, por estabilidad y por evolución a largo plazo, la región parisiana resulta ser la mejor área para poder estimular. Y por supuesto, utilizar herramientas que nos permitan hacer una estimulación fácil y rápida como Synchromax sería una muy buena herramienta que podría ayudarnos a evaluar la captura del sistema de conducción de una manera rápida, efectiva, sin prolongar los tiempos y sin complicaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Excelente presentación. Has hablado parte de lo que yo iba a hablar, así que me voy a limitar me voy a limitar a hablar un poquito menos, tal vez, lo cual no está mal. Espérate, voy a ver si puedo. Bueno, lo que yo quería mostrar entonces es si la estimulación, pero voy a arreglar mi pantalla. Si la estimulación del tracto de salida es siempre fisiológica, porque se habla en general de la estimulación del tracto de salida que es siempre fisiológica, y ustedes saben que ya lo explicaron, no voy a seguir explicando, pero estimulación fisiológica es aquella que pretende capturar el His-Purkinje, es decir, eh, ya sea a través de la estimulación del His, que evidentemente era el objetivo máximo. Tener un QRS angosto exactamente idéntico a un QRS nativo normal era la demostración formal de que estábamos estimulando el sistema de conducción, pero desgraciadamente eso no se puede. Y entonces usamos formas alternativas como la estimulación de la rama izquierda, que es muy buena, como se han mostrado, o la estimulación parisiana, que era ya sea el área de la rama izquierda, como bien mencionaba Emilio, o el área de la región parisiana. Que el área de la región parisiana se llama el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto no lo voy a mostrar porque ya lo mostró Emilio. Y evidentemente cuando nosotros tenemos un paciente, remarco esto que decía Emilio, cuando nosotros estimulamos un paciente que tiene un QRS normal, si capturamos el sistema His-Purkinje, como pasa en el World Parkinson White, la segunda mitad del QRS tiene que medir más o menos lo mismo que medía el QRS basal. Y en este caso, acá como pueden ver, tenemos que la segunda mitad del QRS mide más o menos lo mismo. De modo que sí, y de la misma forma que podemos emular una conducción fisiológica como es la conducción nativa, también podemos mejorar, tal cual como lo mencionó Emilio recién del mismo artículo, podemos mejorar la conducción de los pacientes que tienen un defecto de conducción. Es decir, en este caso ven en el panel de la izquierda un bloqueo de rama izquierda con un severo trastorno de conducción. Ahí ven que lo rojo es el ventrículo izquierdo y lo azul es el ventrículo derecho, es decir, lo rojo es la V6, la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo, y lo azul es el ventrículo derecho, y efectivamente están desacoplados, ven que no coinciden. Y que la segunda mitad del QRS mide 0,84, por eso el índice de sincromax no mide 0,92. Cuando hacemos una estimulación de la zona pareisiana, lo que logramos es acortar, es decir, el QRS sigue siendo ancho, igual que antes, más o menos el mismo ancho, 148, 149, pero hemos acortado la segunda mitad del QRS, lo que significa que hemos, como en el World Parkinson White, capturado el sistema His-Purkinje. Y esto lo hemos visto, este es el estudio que mencionaba que hicimos con Andrés, que hacemos una estimulación, mide de 50 a más o menos 12 milisegundos, la segunda mitad del QRS. Cuando hacemos una estimulación parisiana, tenemos la misma medida, 50 más o menos 18, si no hay ninguna diferencia entre una y otra. Y cuando estudiamos los pacientes, cuando estimulamos a la región parisiana, los pacientes con bloqueo rama izquierda o derecha, y con QRS muy ancho, lo que logramos es pasar de un QRS muy ancho, casi 80 milisegundos, una segunda mitad del QRS de 80 milisegundos a 56, así que la normalizamos. Y esto no pasa nunca cuando estimulamos el ápex o cuando estimulamos el septum interventricular. Bueno, este principio, entonces, lo que quiero remarcar esto acortar la segunda mitad del QRS es muy importante, porque si decimos estimular todo el tracto de salida del ventrículo derecho es igual, no, porque el His-Purkinje está siempre en el mismo lugar.
Y como el Hip-Purkinje está siempre en el mismo lugar, lo que tenemos que estudiar es siempre estimular no en cualquier lugar del tracto de salida, sino en el área donde está el Hip-Purkinje. Fíjense, este es un trabajo que yo he hecho hace ya unos años y que lo he completado y que lo he presentado ahora en el Congreso Argentino de Cardiología. Y lo que hice fue colocar un halo a través del tracto de salida del ventrículo derecho y estimular en 4 áreas diferentes, más o menos la región anterior, la región media, la región medio posterior y la región bien posterior. Y ver, medir el QRS, hacer un análisis integral del todo el QRS y, por supuesto, medirlo con el índice de Syncromax, medirlo con el equipo Syncromax, que como ustedes saben, aquellos que no hayan escuchado hablar mucho, es toma la D2, que es la activación de la pared septal, o sea, el ventrículo derecho, para resumir, y la pared lateral del ventrículo izquierdo, la B6, que es la expresión de la B6, hace una promediación de esas señales y un análisis de la varianza cruzada, es decir, hace un análisis matemático de ver en qué dirección, en qué volumen y en qué forma se activan esas dos paredes. ¿Y qué es lo que podemos ver? Todos estos pacientes que yo incluí en el estudio eran todos pacientes con QRS angosto, no había QRS ancho. Y fíjense, cuando yo tengo un QRS angosto y estimulo, como ven acá, este QRS angosto, mido la segunda mitad del QRS, y cuando yo hago una estimulación parisiana, el QRS se me enancha bastante. Es un QRS ancho, lo que antes, hace mucho tiempo, se consideraba que no era fisiológico. El QRS es ancho, pero la segunda mitad del QRS sigue midiendo 46 milisegundos, exactamente lo mismo. Es decir, que estamos haciendo un walk passage-away medio septal. Es decir, estamos capturando el sistema de conducción. Y en la medida que nos vamos hacia la región más medio posterior, anterior, inmediatamente, fíjense lo interesante, vamos desacoplando el ventrículo izquierdo. La V6, la roja, que es la pared lateral del ventrículo izquierdo, se va desfasando del septum interventricular, porque nos vamos yendo hacia la pared anterior. Y tan es así que cuando nos vamos bien hacia la pared anterior, el desfasaje es más. Y fíjense, la segunda mitad del QRS de 46 se va a 69, se va a 78, se va a 109. Y el QRS mide más o menos lo mismo, no hay grandes diferencias. Lo que se alarga es la segunda mitad. Esto es muy interesante de tener en cuenta. Porque en la medida en que nos alejamos del sistema His-Purkinje, hay una cosa que quiero que vean, que es muy importante para mí, y que es la correlación perfecta que existe entre Syncromax, en la medida del índice de Syncromax, y este alejamiento del His-Purkinje. Fíjense, empezamos en lo normal 0,6, la estimulación parisiana en la zona posterior 0,12, nos vamos un poco hacia la zona medio posterior 0,70, hacia la zona medial 0,78, y cuando nos vamos a la zona anterior 1,37, es decir, la correlación es perfecta. Y lo mismo podemos ver acá, este es otro caso que no lo voy a mostrar. Lo mismo, fíjense, acá empiezo a estimular en la región anterior y fíjense, en la segunda mitad del QRS mide 77, mide 82, con la medida que yo me acerco a la región posterior se me va cortando la segunda mitad del QRS, aunque el QRS mide más o menos lo mismo, se me va cortando 58 y termina en 41, la segunda mitad en la medida en que me acerque bien a la región posterior, es decir, que estoy capturando el His-Purkinje. Fíjense, para terminar, lo que es interesante analizar acá. Cuando yo estimulo en la región posterior, tengo las dos curvas iguales. Y acá hay una cosa que es interesante. En la medida en que yo me voy yendo hacia la región anterior, lo que voy haciendo es voy alargando, como decía recién, la segunda mitad del QRS. Y voy alargando la segunda mitad del QRS porque voy desfasando la pared lateral del ventrículo izquierdo. Es decir, voy haciendo un bloqueo de rama izquierda disincrónico. Y fíjense que es muy claro a ver cómo la pared lateral del B6 se alarga. Y esto es interesante porque la pared lateral del B izquierdo se retrasa, que es la roja, la B6, mientras que fíjense que la celeste, la D2, sigue midiendo lo mismo. Que la activación del ventrículo derecho, como estoy cerca de la rama derecha y no me muevo de ahí, la sigo activando a la misma velocidad y lo que estoy desacoplando es la pared lateral del ventrículo izquierdo, como se puede ver claramente ahí. Esto es un trabajo que lo voy a pasar por alto para ganar tiempo, que muestra más o menos lo mismo. Eh, y hay un dato que es muy importante, que quería mostrarles, perdón, antes de pasar acá, y que es una cosa que es importante tener en cuenta, que es que en la medida en que yo me voy hacia la pared anterior del septum interventricular, yo acá lo que tengo es una ABL negativa, y en la medida en que yo me voy yendo hacia la parte medial del tracto de salida, la ABL se me empieza a hacer isofásica, luego se hace positiva y luego se hace bien positiva. En la medida que me alejo de la región del nacimiento, del Carrefour, del His-Purkinje, la ABL se me hace negativa. Es absolutamente normal. Y la D1 y la D2
se hacen isodifásica o negativa. Este dato es muy importante, y pierdo, por supuesto, la transición en B1, B2 y B3. Esto es muy, muy importante para analizar las conclusiones, porque yo lo que quiero decirles como conclusiones es que en la medida en que la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho es más anterior, se observa, primero, un aumento de la segunda mitad del QRS, que es por la pérdida y captura del His-Purkinje. Es un retardo en la activación de la pared libre del BI, la B6, la colorada. Se ve que ustedes se empieza a perder la captura y eso se desfasa de la D2. La duración de la D2, es decir, la pared septal, es constante, porque estoy estimulando ahí cerca de la rama derecha. El desacoplamiento de la pared libre del ventrículo izquierdo, es decir, la distancia es de 2V6, es por falta de captura de la rama izquierda, y la activación del ventrículo izquierdo entonces ya no se hace más por la rama izquierda, se hace por la masa muscular, y por eso tarda tanto y se desacopla. Y esa es está acompañada siempre de la negativización del QRS en ABL. ABL negativa siempre. Y otra cosa muy interesante hay que tener en cuenta acá, es para aquellos que son usuarios de Syncromax, es la excelente correlación que existe entre la pérdida progresiva de la captura del His-Purkinje y los índices de Syncromax. Esto es testimonio que el desacoplamiento de la pared libre está sucediendo. Y cuando yo empecé a usar el Syncromax hace muchos años, me dijeron, vos fijate que las dos curvitas vayan para arriba, es decir, que la de 2 y la de 6 se activen, las dos sean positivas, eso significa que la activación es de arriba para abajo. Y yo te le tengo que decir en este momento que no es suficiente que la de 2 y la de 6 tengan la misma dirección para decir que estamos sincrónicos. No es suficiente, pueden ver acá a la derecha una disincronía extrema. Es importante que ambas tengan la misma duración espacial y la coincidencia de las flexiones intrinsecoides, y que la segunda mitad del QRS, medida con Syncromax, sea de 50 más menos 12 o menos, que es el valor fisiológico. Eso es todo. Muchas gracias. Y vamos a dejar de compartir y vamos a darle entonces, por favor, la participación al doctor, a la controversia que viene, que es la parte más interesante en este momento, que es la controversia entre el doctor Andrés Di Leoni Ferraris sobre si la estimulación de la rama izquierda es siempre necesaria, es la primera elección siempre, o el doctor Azari, que más tarde nos va a hablar sobre diciendo que no siempre es necesaria la estimulación de la rama izquierda. Andrés, tu turno. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí. Es un honor inclusive participar de todo el Ateneo y sobre todo de un debate con el doctor Fabián, que es un prestigioso colega. Entonces, ya cantando victoria desde antes de comenzar, el hecho de la altura de mi oponente aumenta el sabor de mi victoria, porque debe ser difícil para él debe estar con gastritis de defender lo que no se puede defender. ¿Ah? Entonces, déjenme ver si consigo pasar. Nosotros aquí en Porto Alegre, en Brasil, estamos en un gran centro y como tiene una residencia de estimulación cardíaca artificial, donde es una especialidad, es una área de actuación dentro de la cardiología, trabajamos con las 4 empresas y también trabajamos para Syncromax, entonces tenemos conflictos de interés. ¿Ah? Tenemos que tener algunos puntos de partida donde debemos estar todos de acuerdo y refuerzo todas las charlas que se hicieron hasta ahora, comenzando de lo básico, ¿no? Hay un crecimiento continuo de la necesidad de implante de dispositivos, en especial marcapasos asociados al aumento de las indicaciones y el envejecimiento de la población, la expectativa de vida, etcétera. También reconociendo que a pesar de que ya los marcapasos tienen 60 años dentro del mercado y con excelentes resultados, todavía no hemos podido, en cierta forma, artificialmente igualar a la madre naturaleza. Otra cosa que debemos resaltar es que los marcapasos salvan vidas. ¿Ah? Y que muchas veces se cambia un problema por otro. ¿Ah? Se resuelve el problema eléctrico, se resuelve el problema hemodinámico, pero se crea un problema mecánico para el corazón cuando la estimulación no es fisiológica. Una de las directrices, que no voy a citar aquí porque no es el momento,
indica que una de las cosas que podemos hacer es activar los algoritmos que minimizan la estimulación del ventrículo derecho, pero eso sería intercambiar figuritas, cambiaríamos una enfermedad por otra, porque también se sabe que los intervalos PR muy largos también generan disincronía AB. También de las charlas anteriores surge la preocupación sobre lo que llamamos ahora de IDIC, Artificially Induced Dysynchronic Cardiomyopathy, o sea, pacientes que tienen una disincronía artificialmente inducida por la acción del marcapasos. Para eso debemos resaltar que los pacientes deberían morirse de la enfermedad y no del tratamiento. Entonces, para resincronizar un paciente, para recoordinar un corazón, la clave es la sincronía cardíaca. Entonces podríamos encerrar acá que los pacientes con bradicardia, la activación del sistema de conducción debería ser siempre la primera opción. Pero como tenemos que completar el tiempo del debate, vamos adelante. Y como siempre, lo mejor son las evidencias, y mi propio oponente reconoce la importancia de la estimulación de la rama izquierda. Entonces él, en su trabajo, excelente trabajo, admirable trabajo, él reconoce que la estimulación de la rama izquierda permitiría una rápida localización del sitio de implante cuando asociada a Syncromax. Hay una buena correlación entre los criterios morfológicos del QRS y el índice de sincronía, o sea que la estimulación de la rama izquierda es sincrónica, y particularmente el Syncromax también ayudaría como complemento a los casos que no se logró una captura selectiva de la rama izquierda, pero la rama izquierda continúa siendo la privilegiada. Y me voy a explicar el porqué de los beneficios y por qué siempre se debería estimular fisiológicamente o a través de la rama izquierda. De nuevo, dándole una vuelta al asunto, pasamos por varias revoluciones dentro de la estimulación cardíaca. La primera revolución es cuando la estimulación fisiológica era definida como de dupla cámara. Cuando la doctora Analia Paulucci comenzó a traer todas las cuestiones de estimulación fisiológica, pensé que iba a ir a 60 años atrás en la historia y traer eso. Después tuvimos la segunda revolución, donde la estimulación cardíaca multisitio para la sincronización se consideró que era la estimulación fisiológica, se crearon electrodos, vainas para seno coronario, generadores específicos, que mudaron realmente el juego, pero la terapia de resincronización no resolvió todos los problemas. ¿Y por qué? Porque no es fisiológica. Entonces, esa estrategia se mostró nada costo efectiva. Y ahora sí, la tercera revolución es que el lugar de estimulación ideal debe producir activación ventricular con sincronía tanto atrioventricular, ventrículo ventricular e interventricular. Y la naturaleza nos muestra que la única forma de conseguirlo es a través de la activación del sistema de conducción natural e intrínseco del corazón. Para evitar la desincronía artificial, no se sabe, como también fue levantado, cuál es el porcentaje de estimulación que puede ser considerada dañosa. Antes era 40, ahora es 20, en fin. Y como dijimos, la importancia de la desincronía B con los PR muy largos cuando se intenta evitar la desincronía. Entonces, el gran protagonista de esa tercera revolución es la estimulación fisiológica. Que no es, atención, no es el Conduction System Pacing, es el Cardiac Physiologic Pacing. Es la confirmación de captura del sistema de conducción y que la restauración de la sincronía electromecánica se muestran esenciales para la mejor eficiencia cardíaca. Entonces, llamando la atención a este punto, en este artículo ya de 2017, se pensaba que había dos estrategias para mejorar la resincronización cardíaca. Una de ellas era ponerle más electrodos al ventrículo izquierdo y la otra era reclutar el sistema de conducción. Ya sabemos que la estimulación multipunto no se mostró nada efectiva, la vamos a ver un poquito más para adelante, porque la propia terapia de resincronización es antifisiológica. Entonces nos quedaba como opción reclutar el sistema de conducción. Y toda una serie de trabajos, toda una serie de evidencias crecientes, ese trabajo tiene unos meses, unos días en realidad, ya comienza a demostrar que la estimulación del sistema de conducción previene la disfunción ventricular izquierda en pacientes que requieren marcapaso. Existen múltiples opciones desde nuestro protagonista y todo tiene a ver con el avance creciente del conocimiento en el área de la estimulación fisiológica.
Solo que en ese concepto nuevo del Conduction System Pacing, se iguala de Cardiac Physiologic Pacing, se iguala a la terapia de resincronización con la estimulación de His y de la rama izquierda. Vean que está en esa definición aquí. Entonces, sabemos entonces que la respuesta, que la terapia de resincronización no es fisiológica, entonces los diferentes no son iguales. La TRC, la terapia de resincronización cardíaca, ignora el sistema de conducción, no genera sincronía eléctrica, dudosamente, crearía sincronía mecánica, depende obviamente totalmente de la anatomía del paciente, es una cosa media aleatoria, la tasa de fracaso del procedimiento es muy alta, y como dijimos, en relación a aquel artículo, la estimulación multipunto ya está en el mercado desde hace más de una década. Entonces, ustedes se dieron cuenta que para ganar un debate, una de las cuestiones esenciales es dar toda una vuelta y distraer al oponente. Pero ahora vamos sí, a los punch. Rama izquierda versus resincronización cardíaca. La rama izquierda gana. Comparativamente entonces con el crecimiento de las evidencias, ese trabajo también es del año pasado, con más de 1.700 pacientes, se muestra que la rama izquierda es mejor que la resincronización cardíaca. Como mucho lo que podemos hacer es reservar la resincronización cardíaca para complementar la estimulación de la rama izquierda. Por ejemplo, en aquellos casos donde la estimulación de la rama izquierda no consigue acortar el QRS, porque podemos tener una enfermedad distal del sistema de Purkinje. Entonces, ahí sí, la estimulación multipunto traería a la contracción un mayor componente muscular y nos permitiría entonces una activación más eficaz. Entonces también la rama izquierda que sería una opción en este caso. En algún momento de las charlas anteriores se levantó la cuestión de la falta de evidencias. Realmente, falta un poco de evidencias, es porque estamos comparando los 25 años que tenemos de resincronización cardíaca contra los 7 años que tiene el primer trabajo publicado en estimulación de la rama izquierda. Pero vean los señores, vean ustedes que hay una enorme cantidad de trabajos de estimulación fisiológica, estimulación de la rama izquierda, andando con un enorme número de pacientes. Entonces, sí, hay evidencias hasta el día de hoy, pero no por mucho tiempo. Entonces, nuevamente, la rama izquierda gana. Entonces, y si la comparamos al GIS, rama izquierda versus GIS, inclusive ya dentro de la estimulación fisiológica, los nuevos conocimientos sobre fisiología y técnica de la estimulación, que son extremadamente relevantes y que son cada vez más abundantes, nos llevan nuevamente a escoger la estimulación de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque estimular el GIS como GIS, aunque de un punto de vista teórico sea el ideal, es difícil. Es un blanco muy pequeño, es una área muy pequeña, es una área fibrosa, es difícil colocar los electrodos ahí, es difícil luchar con las armas que tenemos hoy. Entonces, la estimulación de la rama izquierda por vía transeptal es con certeza una opción mucho más viable. Entonces, y a medida que se sabe y que se compara, tanto de la performance electrónica, tanto de la parte paramétrica de la programación de los dispositivos, se sabe, y esto aquí es un poco de un resumen de lo que también la doctora Analia trajo, se sabe que cuando comparamos la estimulación del área de la rama izquierda contra el His pacing, que era hasta 5 años atrás el golden standard de la estimulación fisiológica, la rama izquierda gana de nuevo. Otra cosa que se critica, sobre todo los que tienen un perfil más electrofisiológico, es cómo se activa. Si estimulo la rama izquierda, yo dejaría una porción, una parcela del sistema de conducción abandonado, y cómo que voy a resincronizar si yo estoy ignorando, por ejemplo, muchas veces la rama derecha.
esa cuestión también fue resuelta. En ese trabajo que fue publicado también hace unos días, se muestra que la conducción retrógrada en los pacientes que tienen activación de la rama izquierda causa una activación sincrónica, y cuanto más rápida y potente es esa activación, mayor es el índice de respuesta en términos de respuesta eléctrica y mecánica. Entonces, ¿sí estimulamos la rama izquierda siempre? Sí. Se consigue una excitación, activación ventricular más fisiológica y se mitiga la desincronía electromecánica. Entonces, se trajo también la cuestión de la importancia de tener un análisis en tiempo real con el Syncromax. Y vean que el Syncromax es absolutamente coherente cuando estamos con un paciente que tiene una estimulación de la rama izquierda, estimulación septal profunda. El Syncromax nos muestra un QRS bonito, con el eje adecuado, estrecho, con índice de sincronía y con las curvas paralelas. Entonces, hasta este punto, no hay dudas que la estimulación de la rama izquierda es el camino más eficiente de la activación ventricular. Les llamo la atención a ese caso, que es un caso real de nuestra práctica clínica. Vean, comparen las dos flechas en la figura del medio, el QRS estimulado, se nota la espícula unipolar, con el QRS nativo de ese paciente, solo que ahí abajo está el strain de ese paciente. Entonces, tenemos con la estimulación de la rama izquierda, demostradamente, sincronía eléctrica y sincronía mecánica. Entonces, hasta ahora, podemos ya parar por aquí, porque la rama izquierda gana siempre. Preserva y restaura la sincronía ventricular, eso está demostrado, inclusive cuando tenemos apoyo de un marcador de sincronía cardíaca como es el Syncromax. Tenemos claro beneficio en los resultados clínicos. Yo tengo una cierta discordancia con lo que fue dicho hasta ahora, porque me parece que el GIS era difícil, pero la técnica de la estimulación de la rama izquierda es fácil de aprender y ejecutar. Tenemos un rendimiento estable de los electrodos, y el flujo de trabajo, como vamos a presentar un poquito ahora, permite una colocación sencilla y sin grandes diferencias en comparación con la estimulación convencional, como recuerden, mi oponente lo reconoció en el trabajo que llevó a aquel congreso. Y la otra cosa que también se discute y se trajo en el MELOS, la estimulación de la rama izquierda no tiene como objetivo lograr los electros sofisticados, un electrocardiograma sofisticado. Sí hay que evitar la preexcitación del ventrículo derecho, aquellas grandes deltas. Hay que evitar la locura por el QRS angosto. Claro que cuanto más estrecho mejor, pero en realidad lo que se usa es el modelo del nativo, porque importa la coordinación, la sincronía y no la duración. Y en eso ahí sí reconozco que Syncromax obviamente tiene un papel preponderante y fundamental. Como dijimos, la estimulación de la rama izquierda no es difícil, lo que requiere es técnica y conocimiento, sobre todo porque cada fabricante ofrece materiales con diferentes versatilidades, que hay que conocer y hay que saber usar. También porque hay que saber manipular los electrodos. Cada electrodo tiene vamos a decir así, una maña diferente, una forma de ser tratado para permitir que nos lleve a donde queremos. Se habla también de la dificultad técnica y de los parámetros. Fue el doctor Emilio que trajo. Hoy eso está muy simplificado. Se guía el procedimiento no más por catéter y sí por anatomía radiológica. Eso está publicado y demostrado. Los criterios están aquí, fueron absolutamente simplificados. Antes de abrir la hélice tenemos que tener el WMV1 y el electrodo por anatomía radiológica, como dije, que va a penetrar la columna vertebral. Ahí se buscan los parámetros, se busca la R' en V1, con más o menos ancha, y en cortar en V5, V6 el LVAT. Y si no, se acepta la posición
¿tá? Ahí sí con algún grado de selectividad o no. Y nosotros en nuestro servicio adoptamos también el criterio de diferencia entre el LVAT de B1 con el LVAT de B6, que tiene que ser mayor a 33 milisegundos, idealmente mayor a 44. ¿Ah? Entonces no es tan complicado. Sí, entonces la cuestión técnica también, la rama izquierda gana siempre. Ahora, ¿ah? Como hoy juega Argentina y tenemos que terminar rápido, le voy a dar ah, alguna chance a mi oponente. ¿Ah? Tenemos que estimular solamente la rama izquierda, siempre, solamente la rama izquierda, siempre. Bueno, tal vez siempre, siempre no. ¿Ah? De nuestro trabajo de utilizar la técnica de la rama izquierda con el apoyo de Syncromax, hemos observado que hay algunos pacientes donde, a pesar de tener todos los criterios de resincronización cardíaca por activación de la rama izquierda, todos los criterios que le mostré en esta diapositiva, hicimos todos los pasos, tenemos todos los parámetros numéricos adecuados. Observen el caso número 8, nos aparece esta barriga, ese desacoplamiento entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso ha sido una constante en algunos pacientes. Así, yo le diría que en cada 2 de cada 10 pacientes nos ha acontecido eso, de tener todos los criterios electrofisiológicos de captura de la rama izquierda. Por otro lado, tenemos esa disincronía, aunque intermediaria aceptable, pero es un valor de disincronía en términos de lo que nos muestra el Syncromax. Entonces, lo que nos parece es que hay que dar espacio a algunas otras teorías. Yo sé que el doctor Brofman está en la platea, y él tiene la teoría, y también de un trabajo que publicamos en conjunto con el doctor Ventura, que sería la importancia de la arquitectura de la banda miocárdica. Entonces, que no es solamente que hay que activar el sistema de electrofisiológico intrínseco para obtener la sincronía cardíaca, sino que dentro de esa activación tendríamos que estimular el lugar correcto que permita que la teoría del fulcrum haga con que el corazón se contraiga de la forma correcta. Y eso probablemente tiene mucho a ver porque el fulcrum cursa justamente en el área donde más colocamos los electrodos. Un asunto que fue que trajeron cuando analizaron el MELOS, tanto la doctora Analia Paolucci cuanto el doctor Logarzo. Entonces, tal vez no sea un procedimiento, la activación de la rama izquierda, un procedimiento exclusivamente electrofisiológico, y sí electromecano-fisiológico. Entonces, para terminar y para dar la palabra a mi querido doctor Fabián, la conclusión es que estimulamos la rama izquierda siempre en pacientes seleccionados que se beneficiarán de la estimulación de la rama izquierda en términos de sincronía cardíaca. Eso sí, siempre deben recibir la estimulación fisiológica. Muchas gracias. Bueno, Fabián, tu tiempo. Estimulación de la rama izquierda, pero que no es que hay que hacerlas, que no es que no creo que hay que hacerlas, lo que no creo es que a veces que no hay que hacerlas siempre. Entonces, tratar de poner un poco de claridad, a ver en qué pacientes uno tendría que tratar de buscar más hacer esta técnica y en qué pacientes uno podría hacer una técnica convencional. Después de aquella más convencional, podemos tener varias discusiones sobre eso. Entonces, voy a hablar un poco, cuando uno quiere hablar de sincronía o cardiopatía por estimulación apical, tiene que haber una definición, que ya es un problema eso, la prevalencia, su predicción y su prevención. Y después, la estimulación de la rama izquierda es a qué llamamos la rama izquierda, qué pacientes obtienen más beneficios y cuáles son los interrogantes que aún no están resueltos sobre la estimulación de la rama izquierda o sobre los pacientes que deberían beneficiar de esta técnica. Como todos han mostrado en distintos momentos, la sigue siendo un poco alta, pero bueno, mucho menos alta que con la estimulación B00. Después, bueno, se empezó a incorporar el BDD, que a esos en un momento se le llamó que era una estimulación fisiológica también,
o el BBIR o la BDDR, como quieran tenerlo, que bueno, la tasa de complicaciones bajó, pero el BDD tenía algunas complicaciones todavía por el diseño del catéter que se utilizaba para hacer esta técnica. Posteriormente se desarrollaron los doble cámaras y el biventricular, las técnicas de disminución de la estimulación apical y últimamente las de His u la rama izquierda. Entonces, la cardiopatía por estimulación apical es como un gran iceberg. Podemos decir que tomar la definición más habitual, que es la reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en más del 10%, pacientes con FBI basal de más del 50%, cuantos están estimulados ya sea más de 20, 40%, en ausencia de otra patología responsable. Podemos tomar otra definición que también se usa, que es la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca en relación a la estimulación apical, sin hablar de disminución de fracción de eyección, o podemos también hablar al desarrollo de síntomas de insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular de nuevo o una deterioración, una fibrilación que antes era paroxística, que empieza a ser más omnipresente con la estimulación, sin modificación de la fracción de sección del ventrículo izquierdo. Es decir, que dependiendo de lo que uno tome, es el porcentaje que uno va a tener se han descrito varios factores de riesgo como o predictores de desarrollo de esta cardiopatía, como la edad de los pacientes, el sexo masculino, el infarto previo, la presencia de fibrilación auricular, el tener una cicatriz miocárdica, una fracción de eyección más baja, aumenta la predicción, el tener un QRS nativo más largo, el porcentaje de estimulación o la duración del QRS estimulado. El problema es que cómo se aplica esto a los pacientes y cómo se permite identificar los pacientes no es fácil. Hay algunos grupos que han tratado de mostrar esto y han visto que cuando había un factor de riesgo solamente, la tasa de la necesidad de ir a una resincronización o cambiar la modalidad de estimulación era muy baja, que era del 2,9%. Es decir, que si tenemos que hacerle estimulación fisiológica a todos estos pacientes, vamos a hacer 97 estimulaciones fisiológicas por nada, para salvar solamente los 3 que iban a tener la disfunción, y si empezamos a sumar factores de riesgo, ahí se pone más interesante, cuando los pacientes tienen 2 o 3 factores de riesgo, que en este grupo fue la fracción de sección basal menos del 55%, el QRS con estimulación largo, o la carga de estimulación más del 33%, que fue para este grupo, vieron que se ponía más interesante, que cuando había 2 o 3 factores de riesgo, la prevalencia de la cardiopatía por estimulación apical subía al 25%, es decir que se iban a hacer muchas innecesariamente fisiológicas, pero tal vez menos. Y esto asumiendo que cuando hacemos una estimulación fisiológica no va a haber nunca una disminución de la fracción de eyección, cosa que no siempre es verdad. Entonces, cuando tenemos que ver la definición de la cardiopatía por estimulación apical, vemos que 12% de los pacientes van a desarrollar esta condición. Dependiendo de la definición, puede ir de 6 a 25%. Se han identificado múltiples factores de riesgo, pero su predicción y prevención son un plano individual. Es decir, tenemos un paciente delante nuestro y decimos, a este le voy a hacer tal cosa porque yo sé que va a tener una cardiopatía por estimulación. No es fácil. Que la estimulación biventricular ha demostrado, ha permitido, al menos en un estudio randomizado como era el Buda-PCR, mejorar la función sistólica de los pacientes que habían desarrollado una disfunción ventricular significativa por la estimulación, que en este grupo de pacientes la estimulación de la GIS o el área de la estimulación de la rama izquierda podría ser una alternativa potencial. Entonces, con respecto a la prevención, se han hecho muchas cosas para prevenir la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho, con todo lo que ha descrito Claudio y el doctor Logarzo. Después, los algoritmos de disminución de la estimulación del ventrículo derecho. Hemos llamado en algún momento estimulación fisiológica a dar un biventricular a todo el mundo con un bloqueo AB completo.
y actualmente lo que es la estimulación del sistema de conducción, sobre todo la estimulación del área de la rama izquierda. Entonces, los algoritmos de disminución, en un metaanálisis que se publicó en Europace en 2017, mostraron que los pocos estudios que había disponibles no se logró disminuir la tasa de progresión a fibrilación auricular persistente o permanente con estos algoritmos de estimulación. Tampoco se logró disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca ni la mortalidad. Es decir, que aunque podamos disminuir la tasa de estimulación, eso no se ha reflejado en una disminución de la tasa de eventos, sobre todo probablemente por alguna de las cosas que dijo el doctor Ferrari o alguno de los otros presentadores, que uno lo que está haciendo es alarga mucho el intervalo AB y eso genera a su vez una desincronía. Por respecto a la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho, esto es una experiencia mía porque yo he hecho por mucho tiempo estimulación del tracto de salida y a veces lo hago todavía cuando no quiero hacer, cuando tengo un paciente que por alguna razón no le quiero hacer rama izquierda, y en los pacientes que tenían, estos son dos curvas de eventos, estos son pacientes que tenían menos de 20% de estimulación y estos son pacientes que tenían más de 20% de estimulación. Y en este grupo de pacientes, en los que tenían menos de 20% de estimulación, a toda esta gente yo le hice sincromas después del implante. Yo no lo usé durante el implante, lo hice después del implante. Y en los pacientes que, aún poniendo el sincromas, en los pacientes que tenían menos de 20% de estimulación, el único predictor de mortalidad o estimulación ventricular, pero en estos pacientes ninguno requirió estimulación ventricular, es decir, mortalidad, fue la edad al momento del implante. Es decir, cuando tenían más de 76 años, se morían más en el seguimiento, cuando tenían menos de 76 años, se morían menos en el seguimiento, pero toda gente que requería poca estimulación ventricular. Cuando vamos a gente que requiere más de 20% de estimulación auricular, aunque en este grupo la media era casi de 90%, vemos que el único predictor que yo obtuve fue el índice de Syncromax post-estimulación, pero no 0,4, sino 0,24. Y es decir, los pacientes que tenían menos de 0,24 tenían 3,7% de muerte y de necesidad de un biventricular, y cuanto vimos en los que tenían más de 0,24, había 36% de muerte y 18% de biventricular. Son números muy pequeños, estos eran 38 pacientes, estos eran 44 pacientes. Es decir, que esto es una cosa preliminar, pero debería ser confirmada con un número mucho más amplios. Con respecto a la estimulación de la rama izquierda, bueno, tenemos el registro de Heisinga-Rasch, que era un registro que ellos hicieron como una randomización natural en este servicio. Había algunos médicos que hacían implantación de rama izquierda y otros que hacían estimulación apical. Lo mismo que pasa en nuestro servicio. Leo y yo hacemos estimulación de rama izquierda, los otros dos hacen estimulación apical y el mismo paciente, dependiendo de qué día viene para poner su marcapaso, tiene una cosa distinta, salvo en algunas excepciones. Y ellos lo que vieron, que tomando a todo el grupo de pacientes, vieron que la mortalidad, la insuficiencia cardíaca y la necesidad de poner un biventricular después del marcapaso era sustancialmente diferente. Cuando trataron de ver los predictores, vieron que la edad, la fibrilación auricular, el QRS basal eran predictores, pero sobre todo lo que más previno fue poner la rama izquierda. Lo que pasa es que hicimos ante el mismo problema. ¿Qué pacientes benefician de esto? Cuando vieron, trataron de subdividir dependiendo del porcentaje de estimulación, cuánto era un porcentaje de estimulación del ventrículo el ventricular de más de 20%, el beneficio era para la rama izquierda, para más de estimulación de 40%, el beneficio era la rama izquierda, pero cuando los pacientes tenían menos de 20%, no hubo diferencias significativas en la tasa de eventos para las dos modalidades. Es decir, que mismo que paciente que tenga bradicardia, pero si estamos bastante convencidos que no va a requerir una estimulación ventricular superior al 20%, probablemente no requiere una rama izquierda de este paciente.
A su vez, el doctor Ferrari, de la misma forma que él me citó, yo lo cito a él. Este es el estudio que él publicó en los archivos brasileños de cardiología, comparando el tracto de salida del BD con sincromas y el haz de His, y él mostró que el tracto de salida del BD con respecto al His, ya sea en el eje de marcapaso, en el eje del QRS por marcapaso, en la morfología del QRS, tomando unos criterios de Burri, o el índice de sincronía, parecía ser que el tracto de salida de BD daba parámetros un poco más fisiológicos, mismo que el haz de His con su QRS angosto. Lamentablemente no sabemos qué pasó con la fracción de decisiones de seguimiento, con la mortalidad de estos pacientes, pero sería interesante saberlo. Entonces, en las guías que han mostrado sobre la prevención de la insuficiencia cardíaca con la estimulación, yo voy a hablar solamente de estimulación en pacientes sin indicación de resincronización o de estimulación biventricular. Entonces, como han dicho los otros presentadores, no hay ninguna indicación de grado 1. Ninguna. Las mejores indicaciones son de grado 2A en pacientes que requieren una estimulación ventricular sustancial con una fracción de 36 a 50%, que esto se parece mucho a los pacientes del estudio BLOCK-HF. Después, una indicación 2B con un nivel de evidencia limitado, todos los niveles de evidencia son limitados, con indicación de marcapasos, con una fracción de eyección normal, sin mención del bloqueo de rama. Después, en pacientes con baja, en los cuales pensamos que va a tener un bajo porcentaje de estimulación, con fracción de eyección de 36 a 50%, eso lo ponen como un nivel 2B. En 36 a 50% que esperamos poca nivel de estimulación, pero que tiene un bloqueo de rama izquierda y podríamos llegar a corregirlo con la estimulación del sistema de conducción, sobre todo en el área de la rama izquierda, sigue siendo 2B. Y en los pacientes que pensamos que van a estar poco estimulados, con indicación de marcapaso, una fracción de sección normal y sin bloqueo de rama izquierda, ponen también 2B. Y después en los pacientes que tienen fibrilación auricular, en cuanto pensamos que van a tener una fibrilación auricular lenta, van a estar todo el tiempo estimulados, o que van a tener una ablación del nodo auriculoventricular, porque la fibrilación auricular no es controlable de ninguna otra forma. Y después un objetivo un poco más ambicioso, que en pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, que van a requerir estimulación ventricular, pero el objetivo es sobre todo evitar que la fibrilación auricular pase de paroxística a permanente. Eso le pone un nivel de evidencia nos ve. Yo le pregunté a mis colegas qué es lo que pensaban sobre esto, y entonces, todos estamos de acuerdo que no hay ningún grado de evidencia 1, es decir, por eso todavía cada uno hace lo que quiere. En los pacientes que vienen con un bloqueo AB o van a necesitar estar muy estimulados y tienen una fracción de sección disminuida, sobre todo menos de 45%, la mayoría está de acuerdo que deberíamos ir a algún tipo de estimulación más allá del APEX. En un momento hicimos muchos casos de esto. Me han pedido muchas veces hacer el tracto de salida, y actualmente nos piden hacer rama izquierda. En los pacientes con fracción de sección normal, por una fracción de sección normal y un bloqueo de rama izquierda, parecería atractivo decir, a este paciente no le voy a poner un QRS, tiene un QRS normal, no le voy a poner un QRS de 180 milisegundos para evitar que desarrollen, pero no hay evidencia. Entonces estos pacientes, si vienen con Leo conmigo, van a tener una rama izquierda, si vienen con otros mis colegas, van a tener un APEX y nadie va a estar enojado. En el otro grupo de los pacientes, cuanto a la fracción de sección es baja, pero pensamos que van a estar poco estimulados, algunos lo aceptarían. Para la rama izquierda también. Cuanto a la rama, realmente no hay bloqueo de rama y la fracción de sección normal, el paciente va a estar poco estimulado. La mayoría dice, ponemos el marcapaso donde sea, no es problema. Para la ablación del nodo auriculoventricular, la mayoría está de acuerdo que habría que hacer una estimulación de la rama izquierda en este grupo de pacientes. Para la otra indicación está mucho más claro, sobre todo cuanto al objetivo es disminuir la progresión de la carga de la fibrilación auricular. Actualmente hay varios estudios que están evaluando la técnica de la estimulación del área de la rama izquierda.
ya sea el Protect-Sync en Corea, el LipBlock en China, que son pacientes con fracción de sección normal, que van a requerir más del 50%, tiene un bloqueo AB de alto grado, y lo que quieren evaluar son los puntos finales combinados de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca o cardiopatía por estimulación. En Canadá actualmente se está haciendo el HF, que es el estudio de los otros, con respecto a los otros dos, es el más grande y más ambicioso, que toma pacientes con más del 35% de fracción de sección, bloqueo AB, que requiere estimulación ventricular, pero más del 90%, con un punto final combinado de muerte hospitalizada por insuficiencia cardíaca con estimulación ventricular a 3 años, y hay un punto de ecografía cardíaca a 1 año. Y después en los pacientes que vayan a requerir una ablación del nodo AB por fibrilación auricular, hay un estudio canadiense también, que es el RAF-PNA, que va a evaluar este grupo de pacientes. Es decir, que hay mucha emoción con respecto a esto, pero hay poca evidencia. Con respecto a mis conflictos de interés, yo no tengo ninguno en el plano comercial. Participo en el estudio LEF-HF. Uso mucho la estimulación de la rama izquierda. Si tomo a partir del año 23 y 24, 68% de mis casos son estimulación del área de la rama izquierda. 35% de estos pacientes, 35% son por enfermedad persistente de nodo AB, un bloqueo AB completo, un bloqueo 2-1 que no corrige, un paciente después 25% con enfermedad del nodo AB intermitente, y el resto son fibrilaciones auriculares o aleteos auriculares lentos o antes de una ablación del nodo AB. El resto probablemente son algunos pacientes que podríamos discutir si realmente vale la pena o no. Probablemente una parte eran de la curva de aprendizaje nuestra, que bueno, sí, no es fácil, pero a fuerza de uno hacerlo, uno va tomando la práctica. Es decir, como conclusión, la estimulación de la rama izquierda es una técnica prometedora para la prevención de la cardiopatía por estimulación ventricular. Tiene una aplicabilidad más amplia y más simple con respecto a otras técnicas como la estimulación ventricular, aunque hay dudas sobre la reproductibilidad del patrón en el electrocardiograma en diferentes grupos, que el beneficio está siendo evaluado por varios estudios aleatorizados, sobre todo en pacientes que requieren estimulación ventricular frecuente, que actualmente no hay indicaciones indiscutidas nivel 1, y por esto no es necesario indicarla siempre. Muchas gracias. Y gracias, Fabián. Gracias, Fabián, por tu participación. Vamos a pasar al panel de preguntas. Yo me olvidé, cometí un error antes una omisión, perdón, más que un error antes de presentarlo, porque todos nos conocemos, pero hay mucha gente por ahí no lo conoce. El doctor Andrés Ferrari es el coordinador de la unidad de estimulación cardíaca del Hospital de San Lucas, de Porto Alegre, Brasil, y el doctor Azari, Fabián Azari, trabaja en el Centro de Santé de Services Sociaux de Rimouski, que es una ciudad de Canadá. Así bueno, ellos son extranjeros que han participado. Vamos a darle participación a la mesa que está programada para hacer preguntas. Traten de hacer preguntas que no sean intervenciones en lo posible, que sean lo más breve posible y que todos podamos aprovechar. Vamos a empezar entonces con José Gant López, vicepresidente de la SADC, perdón, de la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca. Gracias, Claudio. La verdad que estoy favorablemente y admirablemente sorprendido de la excelencia de todas las presentaciones. No voy a entrar en detalle, los felicito a todos. En honor al tiempo, 2 preguntas cortitas. Lo que pido que la persona que me responda incluya en esa respuesta cuál es el tipo de estimulación fisiológica que elige para él, ¿no? Y la pregunta es, una, programación del dispositivo. Ya hice el procedimiento, ya estoy estimulando fisiológicamente. ¿Cómo programo el marcapaso? ¿Cómo programo intervalo AB? En fin, ¿cómo hacemos el seguimiento electrofisiológico?
Y la segunda pregunta es si todo esto es exitoso, uno es esperable que en el seguimiento clínico pueda haber cambios. ¿Tiene sentido hacer un ecocardiograma en esa persona que tenía ventrículo dilatado? ¿No tiene sentido? ¿Y cómo hacen el seguimiento clínico? ¿Qué es lo que vigilan? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Pregunta para quién? Perdón, pregunta para quién, José. Para vos. Ah, para mí. Sí, bueno, dale. ¿Qué Bueno, estimulación elegís para vos? ¿Cómo se haces bueno, la programación? yo no hago estimulación de la rama izquierda, hago estimulación. Veo los trazados que ha mostrado Andrés de estimulación de la rama izquierda y dudo de que no esté haciendo yo también estimulación de la rama izquierda, porque los trazados que ha mostrado son casi idénticos a lo que uno tiene estimulando el septum alto. La única diferencia, tal vez, es que ustedes tienen. Yo no creo que estimulando la rama izquierda sea una estimulación pura de la rama izquierda. Creo que estamos estimulando en el mismo lugar. Usted tiene que una ligera R positiva en B1, es el testimonio que han estimulado la rama izquierda, y en realidad han estimulado más cerca de la rama izquierda, pero también han estimulado la rama derecha, porque ustedes no tienen un complejo QRS ancho con R' alta en B1, S empastada en D1 y B6, es decir, no tienen un bloqueo completo de rama derecha S mayor, tienen una R', lo cual ustedes están estimulando lo mismo que hacemos, lo que estimulamos unos centímetros más arriba. Creo que cada vez estoy más convencido que estimulamos lo mismo. En cuanto a la programación es la misma que cualquier marcapaso común y corriente. Lo que tenemos que tratar siempre es de priorizar la mejor de todas. Eso funciona siempre muy bien. Si la estimulación definitiva, yo me manejo con los índices de Syncromax, por supuesto, si la estimulación definitiva que estamos estimulando tiene un índice de sincronía, aunque sea 10 puntos o 0,10 mejor que la nativa, yo siempre dejo con la mejor estimulación que tenga. Aunque la nativa sea un QRS angosto y la estimulación artificial sea un QRS muy ancho, siempre lo dejo con el mejor índice de sincronía y eso tiene una gran correlación con la clínica. El Medesani, no sé si alguna pregunta querés hacer, Luisito. Yo quería preguntarles, en realidad puede ser tanto a Sari o a Di Leoni, que en realidad esta cuestión de la estimulación de la rama izquierda, si tienen algo, o sea, hemos dejado las imágenes en general afuera de toda esta charla, por supuesto, las imágenes, digo, tanto puede ser de la ecocardiografía como de la resonancia, pero hay pacientes que no tienen, vamos a decir, si uno hace una resonancia, tienen algún grado de fibrosis y el trastorno de rama izquierda, y otros pacientes que tienen poca fibrosis, pero tienen un bloqueo de rama izquierda bien instalado. Y si claramente les parece que puede haber alguna diferencia, tanto sea evaluándolos desde el Syncromax o deberían agregar alguna otra técnica de imagen para ver los resultados de la estimulación de la rama. ¿Se entiende lo que voy preguntando? No sé si... Eso es una cosa que es interesante. Probablemente Claudio es uno de los que más conoce sobre eso, que mismo ha presentado casuística sobre bloqueos de rama izquierda y trata de diferenciar que hay bloqueos de rama izquierda y bloqueos de rama izquierda. Hay bloqueos de rama izquierda que desincronizan. A veces nosotros cuando hacemos eco vemos que el bloqueo de rama izquierda, que el septum va para un lado y va para siempre contrae a la pared lateral, y hay algunos que tienen poco eso. Y a veces hay bloqueos de rama izquierda que nunca van a desincronizar, nunca van a hacer insuficiencia cardíaca. Claudio ha mostrado que muchos de estos pacientes, aunque tienen bloqueos de rama izquierda que con índices distintos, yo también he registrado bloqueos de rama izquierda con índices de sincronía bajos a 0,4, 0,5, y ahí el bloqueo de rama izquierda que si les dejo ir a más de uno van a ir a 3, 3,5, es decir que hay bloqueos de rama izquierda y bloqueos de rama izquierda. Mismo muchas veces cuando hago Syncromax en el electrobasal, veo sobre todo que una de las cosas que peor le hace el índice de sincronía, aparte del bloqueo de rama izquierda, es el hemibloqueo anterior izquierdo o el hemibloqueo posterior, es decir, cuando se produce una activación más por un lado que por el otro, pero resonancia yo no tengo resonancia en mi centro, es decir, nosotros somos un centro pequeño, estoy a 300 kilómetros del hospital terciario más grande, es decir, que
Nosotros lo empezamos a hacer con Leo esto, así es un poco a lo bravo, pero lo empezamos a hacer. Empezamos primero a hacer la técnica en pacientes que solamente necesitamos tener un marcapaso independientemente del resultado de la rama izquierda para ir tomando la mano, y después con el tiempo fuimos mejorando nuestros resultados en forma importante. Pero yo no hago imágenes, lo que sí trato siempre de hacer es tener una fotografía antes de hacer el implante de marcapaso. Ahí el doctor Brofman hizo un comentario en el chat. Estaría bueno escuchar a ver su experiencia que tiene en Brasil, que él está ya hace un tiempo utilizando el Syncromax. Ellos tienen un centro de alto volumen de pacientes. Estaría bueno escuchar la opinión de él sobre la utilización y los resultados que están teniendo ellos ahí. Buenas noches, muito obrigado pela oportunidade de fazer alguns comentários. Eu penso que nesta nova fase da estimulação cardíaca, temos que levar em consideração os dois aspectos. Em geral, o eletrofisiologista, ele, quando implanta o marcapasso, ele pensa muito na parte elétrica da estimulação. Eu sou um cirurgião cardiovascular que trabalho com marcapasso desde 1973. Então, muita coisa eu aprendi. E o cirurgião hoje entende que nós temos que corrigir não só a parte elétrica, como a parte anatômica da função contrátil do ventrículo. O Dr. Jorge Trainini, da Argentina, ele descreveu em seus trabalhos um aspecto muito importante que ele chama do fluxo cardíaco, é um ponto de referência de apoio do início da estimulação muscular do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Por isso que eu penso que o novo caminho da estimulação fisiológica será a levar em consideração não só o aspecto elétrico, mas o aspecto elétrico-mecânico da contração de ambas as cavidades. A nossa experiência com o Syncromax aqui no Brasil, aqui em Curitiba, onde eu moro, tem sido espetacular. Hoje, 100% dos nossos implantes de marcapasso são feitos com auxílio do Syncromax, e todos eles nós colocamos os eletrodos na parte septal do ventrículo, na via de saída do ventrículo direito, baseado no índice sincrônico cardíaco ou na sobreposição da curva descendente obtida tanto da derivação D2 sobre a derivação D6. A gente está muito contente com essa tecnologia e eu acredito que ela será muito útil no futuro da estimulação cardíaca. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. Perdón, Claudio, Quería, Andrés Di Leoni quería hacer un comentario, pero no se está levantando, no. Perdón. Andrés, No, si es breve, por favor. Sí, rapidito. Quería justamente responderle. Nosotros, yo trabajo en un centro de gran volumen, que es la Universidad Católica aquí de Porto Alegre, y nosotros estamos haciendo un trabajo que es mi tesis de postdoctorado. Le hacemos una resonancia pre, no tiene resonancia post, pero se le hace eco a todos los pacientes preimplante 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año. ¿Y por qué? Porque hemos visto también que a pesar de la estimulación de la rama izquierda, es rama izquierda versus estimulación convencional versus resincronización. ¿Y por qué? Porque nuestra idea es que la estimulación, la miocardiopatía por estimulación, que es el gran tema del momento, no es ni por la posición del electrodo, ni por la carga de estimulación, ni por la patología de base, ni por nada. Es porque es una cuestión de la matriz proteica del paciente. Y como nosotros acá tenemos un laboratorio de medicina de precisión, a todos esos pacientes se les hace una extracción como si fuera una biopsia miocárdica,
y se analiza el ADN, el ARN de todos esos pacientes. Entonces, y hemos visto que, de nuevo, reforzando toda la discusión, no es la condición única de la estimulación de la rama izquierda, no es condición de sincronía o de no evolución a la miocardiopatía por estimulación. ¿Tá? Nosotros estamos más o menos con unos 40 pacientes incluidos y ya 5 ya tienen, a pesar de tener todos los criterios de estimulación, inclusive a pesar de tener parámetros de sincronía, inclusive por el Syncromax, limítrofe, o hasta positivos, buenos, curvas buenas, evolucionaron con pérdida de la fracción de eyección. Ainda está preservada, pero perdieron por lo menos unos 8 o 10 puntos, que serían Muchas atribuibles gracias. a la estimulación. Gracias, Andrés, muy importante tu aporte. Ortega, ¿podríamos conocer alguna opinión tuya? Breve, por favor, o preguntas a los participantes. Daniel. Tengo una Daniel Ortega no está. Sí, estoy. ¿No? Dale, Iván, por favor, Iván, Telo Santa Cruz. Estoy. Gracias. Adelante, doctor, perdón. No, está bien. Quería hacer comentarios de 10 segundos cada uno, ¿puede ser? Sí. ¿Con Syncromax o sin Syncromax? No, sin Syncromax. Primero quería hacer un comentario de cosas que fueron sucediendo en estos años, ¿no? Con Emilio tuvimos la oportunidad de charlar sobre un marcapaso que iba a salir de una empresa que al final no lo sacó porque se dieron cuenta que antes de que terminaran de meter el marcapaso en el mercado, se dejó de estimular el haz de His. Con respecto a un comentario que hizo Fabián acerca del eco y todas esas cosas, nosotros siempre trabajamos con cosas muy sencillas, ¿no? Y el movimiento paradojal del septum es algo muy, muy simple de ver y que te dice, no tanto como está la fracción de eyección ni nada, pero simplemente siempre que estimulamos el tracto y así guiado, el movimiento septal es normal. Y como dijo Fabián, también los bloqueos de rama izquierda no todos son disincrónicos. Y eso es una cosa importante porque los que no son disincrónicos no van a mejorar porque no estaban disincrónicos. Con respecto al hot CRT que nombró Analía Paolucci, desde mi punto de vista personal, obviamente, es una cosa también disincrónica por naturaleza, porque un vector va para arriba y otro va para abajo. Eso nunca lo entendí realmente. Con respecto a la rama izquierda, que yo creo que también es una bolsa de gato, disculpando a Andrés Di Levani, porque no siempre la rama izquierda, yo veo muchas publicaciones y realmente los electrogramas son bastante disímiles y algunos tienen hemibloqueo anterior izquierdo. Y el hemibloqueo anterior izquierdo también disincroniza. Eso ya lo hemos visto varias veces. Con respecto a lo que dijo Fabián, que el APEX, algunos pacientes en APEX no andaban mal, y eso es así porque muchos pacientes de APEX, a pesar de que es una activación ectópica, no están disincrónicos desde el punto de vista del Syncromax, porque el 50% están disincrónicos y el 50% no. Nosotros siempre tuvimos una coherencia en cuanto al trabajo que hicimos con nuestro grupo. Nos pueden tildar de cualquier cosa, pero siempre hicimos lo mismo. Así que por eso no nos embarcamos en técnicas nuevas, porque creemos que esta técnica funciona bien, ¿no? Y una cosa interesante es en el tiempo que nosotros vimos cientos de webinars del GIS, y ya no hay más webinar de GIS, ahora es todo de rama izquierda. Lo cual para mí no significa nada eso, que se hagan, digamos, webinar de la rama izquierda, porque quizás en un tiempo ya se terminen también los webinars de la rama izquierda. Y una última pregunta quisiera hacerles, ¿qué opinan por qué se abandonó el GIS selectivo después de tantos
webinar que tuvimos de GIS selectivo que parecía que era la panacea, como ahora parece que fuera la panacea del bloqueo de rama izquierda, la estimulación de la rama izquierda, ¿no? A cualquiera de los expositores. Yo tengo grandes amigos que participaron en miles de webinars y ahora cambiaron totalmente, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Yo creo que no es abandono, yo creo que es evolución. De la misma forma que el doctor Azari en 1960 o 70 se estimulaba BOO, después, como le digo, la estimulación fisiológica era el DDD. Yo creo que se coloca, se va convergiendo. Eh, no hay problemas. Y para quien lo hace frecuentemente, la estimulación de la rama izquierda, cuando bien hecha y todo, tiene básicamente los mismos resultados en términos eléctricos, en términos mecánicos, en términos de contracción, en términos de sincronía, inclusive cuando evaluados por Syncromax, y es mucho más fácil. Y no sufre el electrodo, no sufre el generador. Hay complicaciones, sí, como nosotros hemos publicado bastante de nuestras complicaciones, ya perforamos septo, ya perforamos coronarias, ya perforamos seno coronario, ya rompimos electrodos, pero de la misma forma que cuando se coloca un electrodo en la punta, a veces se perfora un ventrículo derecho, a veces hay deslocamiento de los electrodos. Yo creo que es parte del juego, es parte de la técnica y la palabra, como le digo, la palabra no es evolución o abandono o falta de convicción. Yo creo que es evolución. Interesante, sí, estoy de acuerdo. Es evolución seguramente. Y bueno, Iván Telo Santa Cruz, queremos ver qué pregunta tenés para hacer. Muchas gracias. Lo primero, una opinión personal y creo que es de todos. Yo creo que en el futuro la estimulación apical no le vamos a seguir llamando convencional, porque como vemos va perdiendo terreno y nuestra intención es que lo haga. Con respecto a la pregunta al doctor Andrés Di Leoni, respecto a la técnica, es muy importante la accesibilidad, por supuesto, el precio, que sea, sobre todo, que sea muy práctica. Mi pregunta es, ¿el Syncromax usted lo suma al uso del polígrafo y, por ejemplo, la medición del tiempo de activación, de la latencia del tiempo de activación ventricular izquierdo y los picos en B1 y B6, o lo puede reemplazar? Esa era mi pregunta. Así, yo creo, el Syncromax, yo creo que él no reemplaza, no sustituye, no, el Syncromax ayuda, el Syncromax suma. Suma. Porque yo, respondiendo inclusive, usando su pregunta para responder la otra que se hizo, creo que fue la primera, sobre la programación, nosotros también, vamos a decir así, tenemos dos QRS estrechos, uno con índice de 0,4 y el otro estimulado igual con el mismo eje, pero con índice 0,12. Yo dejo el estimulado. Entonces, cómo muchos de los criterios que yo mostré en el trabajo, nosotros hoy lo hacemos de la forma más simplificada posible. No usamos más catéter. Entonces, como el Syncromax tiene un padrón de permitirnos todas las medidas que se utilizan hoy, el R' en B1, la diferencia del LVAT, usted todo lo hace con el Syncromax. El Syncromax permite cambiar la velocidad de barredura, permite con el touch medir. Entonces, nosotros nosotros usamos el polígrafo, no le voy a decir que no lo uso, lo usamos porque lo tenemos. ¿Y por qué en Brasil, a pesar de que el Syncromax tiene validación por la Anvisa, que es nuestra agencia reguladora, el Syncromax todavía en mi centro está como forma experimental. Entonces, yo no puedo sustituir un material consolidado como es el polígrafo por un material experimental, no experimental, experimental en el sentido de que yo como digo ya está validado, sino de la forma
de su uso. Pero si usted me pregunta, yo voy a viajar a una ciudad, a tal ciudad, y yo soy productor de las marcas de estimulación fisiológica, y en varios lugares fuera de Brasil yo he utilizado solo el Syncromax. Porque no mapeamos más, usamos anatomía radiológica y criterios electrocardiográficos de señal de captura de la rama izquierda, no criterios electrofisiológicos. Y el Syncromax tiene esa versatilidad de permitir cambiar la barredura. Los fundadores del Syncromax están en la platea ahí, y permitir hacer las medidas del LVAT y medir el LVAT de B1, el LVAT de B6, restarlo, todo lo hacemos con el electrocardiograma. Creo que el doctor Azar inclusive hace sus casos con electrocardiograma y no con polígrafo también. Yo, por ejemplo, igual, yo no tengo polígrafo. Estoy en una sala de cirugía general, la enfermera que está al lado nuestro, el caso siguiente va a ser una vesícula biliar o una rodilla, es decir, ni siquiera sabe lo que de electrofisiología. Lo único que sabe el enfermero que está al lado nuestro, que cuando hacemos rama izquierda, el procedimiento va a durar 20 minutos más que una estimulación apical, y que vamos a hacer 2 o 3 veces más de fluoroscopía que con un caso convencional. Es lo único que sabe la enfermera de eso. Después, si el paciente le va bien, mal, no le interesa tampoco, y está bien que a la enfermera no le interese, es a mí que me tiene que interesar, no la enfermera. Hemos hecho muchos casos con electrocardiograma, yo hago casos con Syncromax, y muchas veces, cuando yo tengo un eje más o menos fisiológico, que tengo una D2 positiva con una 3 isodifásica, probablemente mi Syncromax va a ser normal. Tengo mucha probabilidad que mi Syncromax sea normal, y sobre todo que de uno no sea negativo, que no sea negativo. Si yo me estoy yendo muy a la pared anterior, voy a tener una de 1 positiva, y eso hay que evitarlo por varias cosas. Una de las principales, cuando me voy muy anterior, si sigo penetrando, probablemente le voy a dar una coronaria. Y eso es una cosa que nosotros queremos evitar, sobre todo, a veces tenemos electros muy lindos con morfología de mi bloqueo posterior, R' en B1, y cuando hacemos en Syncromax es pésimo. Entonces, yo cuando trato de hacerlo, que tratar de buscar un Syncromax, una morfología y de QRS y un eje. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos ya en las 2 horas justas de esta reunión, de modo que, salvo que hay algún comentario muy rápido, vamos a dar por terminada esta reunión. Quería agradecerle a todos los participantes, sobre todo a Fabiana Azari al doctor Ferrari, Andrés, que han dado presentaciones tan interesantes, a todo el mundo, los coordinadores, a los que han participado del panel de preguntas, y bueno, esperemos hayamos servido a la comunidad de intervencionistas para aportar algo nuevo en esto, que es la estimulación fisiológica, que es la verdadera arma del futuro para la estimulación definitiva. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente de SADC por la ayuda en este webinar, muchísimas gracias a EXO por toda la ayuda, y a todos los participantes. Gracias y nos veremos la próxima vez.